Se trata de una de las revistas más influyentes del mundo. The Economist es una revista británica que tiene más de, pues no sé, a lo mejor ya tiene un siglo de estar funcionando, 100 años. Esto es lo que publicó el día de hoy y la verdad es que la portada de la revista es épica. Les voy a dejar un pequeño videíto al final que hizo alguien sobre esta portada. Es épica, ¿no? El falso Mesías. Hay muchas cosas que decir en relación a esto. Primero, que le caló hasta los huesos al gobierno y ahora les voy a decir por qué. Segundo, que esta misma revista era la que publicaba esta otra portada. Y pues ahí se ve, ¿no? De qué lado masca la iguana. Es una revista que... Primero, ¿quiénes son los dueños de esta revista, de este medio? Los Rothschild, ellos son. Entonces, pues, obviamente no van a publicar cosas en favor de alguien a quien consideran contrario a los intereses que a ellos les convienen. López Obrador es un capitalista de otra forma, pues siguen siendo igual, pero no está metido en el mismo aro que está metido, o que estaba metido, por ejemplo, Peña Nieto. Esta portada es del sexenio de Peña Nieto. Contrasta, ¿no?, bastante con la que publicaron el día de hoy, el falso Mesías. La publicación en general, pues, dice muchas verdades. No esperarán que nos vayamos a suscribir para leerla, ¿no? En realidad, pues todos los medios hablaron de esta portada. Entonces, miren, más o menos va de lo siguiente. Dice: The Economist colocó a López como el falso Mesías en su portada, en su próxima portada. Según el adelanto de la publicación inglesa, López Obrador es un peligro para la democracia debido a las políticas públicas ruinosas por los medios inadecuados. El artículo señala que en un mundo plagado de populistas autoritarios, el presidente de México de alguna manera ha escapado de los reflectores. La revista lo atribuye parcialmente a que no tiene vicios como los otros dirigentes del mismo estilo. Vean con quién lo comparan, ¿eh? Mencionan a Víctor Orbán en Hungría, a Narendra Modi en India y a Jair Bolsonaro en Brasil, como ridiculizar a la comunidad gay, o sea, lo que hacen estos mandatarios de estos países, ¿no? Ir contra los musulmanes o llamar a sus simpatizantes a incendiar el Amazonas. Reconoce que AMLO habla fuerte y claro por los que no tienen, y no es personalmente corrupto, o sea, es algo de lo que se jacta López, aunque corrupción en el sentido de robar dinero público a lo mejor no, pero corrupto indudablemente es López Obrador. Sino que me expliquen si no es corrupción el encubrir a su familia de todo lo que se le ha destapado en los últimos meses, ¿no? Este tema, necrofilia ideológica, fíjense, yo no conocía el concepto, lo estoy leyendo por primera vez. ¿En qué consiste entonces su peligrosidad, según The Economist? A que sufre lo que el periodista venezolano Moisés Naim llamó necrofilia ideológica, un amor por ideas que ya han sido probadas en el pasado y fracasaron. Y pues no me van a decir que no es verdad, o sea, es cierto lo que dice. Estamos viviendo en un gobierno de los años 70 del PRI, 70s, 80s. AMLO, explica la revista, divide a los mexicanos en dos grupos: el pueblo, que para el dirigente son aquellos que lo respaldan, y la élite, a la que denuncia frecuentemente señalándolos por su nombre como criminales y traidores responsables de todos los problemas de México. Eso, pues, sin lugar a dudas sí lo hace, ¿no? AMLO, continúa el artículo, dice estar construyendo una democracia más auténtica. Es algo extraño. Llama a muchas votaciones, pero no siempre sobre los asuntos que se resuelven mejor votando. Como ejemplo, menciona los referéndums a los que ha llamado cuando se presentan objeciones legales a sus proyectos estrella, como mudar el aeropuerto o construir un oleoducto. Pero fíjense, aquí hace una alusión muy, muy fuerte, y en esto tiene absoluta razón la publicación. Incluso agrega: ha pedido un referéndum nacional sobre si juzgar por corrupción a 5 de los 6 expresidentes mexicanos vivos, como forma de recordar a los votantes las carencias de los regímenes previos. Es ingenioso,
como forma de recordarlo solamente, pero es una burla al Estado de Derecho, indudablemente. Pues si dice que son corruptos y tiene las pruebas, entonces se está burlando del Estado de Derecho porque está obligado a denunciarlos, pero con esto engaña, es ingenioso, con esto engaña a sus aplaudidores. La forma como el presidente mexicano se burla de las reglas, dice The Economist, es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio importan. Y si alguien tenía alguna duda de por qué la publicación justamente a estas alturas cerca de la jornada electoral, pues es por eso, porque vienen votaciones. Y entonces, según ellos, pues ya están dirigiendo la votación hacia otro lado. Miren, los votantes deberían frenar al presidente mexicano hambriento de poder, titula de hecho el artículo al que remite la portada. Los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder de México. ¡Qué fuerte! Si bien AMLO no figura en las boletas, están en la contienda los escaños del Congreso, 15 de 32 gubernaturas, la mayoría de las asambleas estatales, y los votantes tienen la oportunidad de controlar a su presidente rechazando a su partido, comenta, pero reconoce que no está del todo claro que los votantes vayan a hacerlo, considerando que 61% de los mexicanos lo aprueba, aunque no la forma como ha llevado el país. Esto es muy interesante, aprueban a López, pero lo critican en muchas cosas que hace, ¿no? Muchos mexicanos, acota, sienten que a AMLO le importa el pueblo, aunque no haya mejorado sus vidas materialmente. A ello se suma que los partidos de oposición no han logrado ofrecer una alternativa coherente. ¿Qué pasa si el partido del presidente, la secta, logra retener la mayoría en el Congreso, aunque sea con ayuda de partidos aliados? The Economist lo pone de este modo: entre más poder controle, más podrá López Obrador seguir su plan de transformar a México. Y luego fíjense lo que dice. En el artículo se reconocen cosas positivas que ha hecho AMLO, como elevar pensiones y subsidiar el aprendizaje de los jóvenes. Aún siendo un izquierdista, ha mantenido bajo control el gasto y la deuda, por lo que la calificación crediticia de México sigue siendo tolerablemente firme. Acuérdense de esta frase porque lo está diciendo The Economist. Ahorita les voy a decir por qué es importante. Lo está diciendo, se lo reconocen. Pero sus ideas atadas al pasado, insiste, no funcionan, empezando por la monopolización de la industria petrolera basada en sus recuerdos de la década de los 70. Intenta recrear algo similar, prohibiendo prácticamente la inversión privada en hidrocarburos y obligando a comprar la energía eléctrica primero de fuentes estatales, sin importar cuán costosas y sucias sean. A mí lo de que sean fuentes estatales no me parece mal, el problema es que sí son muy costosas y sucias. Ese es el problema. Es lo que yo le critico a esto que está haciendo López. AMLO, agrega, ha puesto al ejército a construir su tren, a manejar puertos y combatir el crimen. Y esto que dice la revista también es muy importante. Sin embargo, en otros países que han invitado a los hombres armados a manejar grandes sumas de dinero con escasa supervisión, los resultados han sido catastróficos. Solo que el mandatario mexicano, a decir del artículo, es conocido por no escuchar consejos. Su lema en las reuniones del gabinete es «cállate». Al mismo tiempo, el dirigente mexicano desdeña la experiencia y eso ha hecho a su gobierno menos competente. Su esquema de plantar árboles ha alentado a los campesinos a derribar árboles viejos para recibir dinero por plantar nuevos. Y alguien, pues yo creo que nada más los adoctrinados podrán decir que esto es falso, porque está ocurriendo, ¿no? Esto no lo denuncia The Economist como novedad, esto lo han dicho un montón de gente, sobre todo incluso los propios mayas, la gente de Chiapas, dicen, están quemando la selva para que les den dinero para sembrar árboles. Su política de abrazos no balazos para los delincuentes, comenta, ha fracasado en reducir la tasa estratosférica de homicidios. Y es verdad, ¿no? Ahí no miente. The Economist dedica un párrafo a la dolorosamente lenta respuesta del gobernante mexicano ante la pandemia de coronavirus. De acuerdo con los estimados de la revista, México ha sufrido 477,000 excesos de muerte debido a la pandemia, una de las peores tasas del mundo, y su PIB se hundió 8.5% el año pasado. El país, señala, debería encaminarse a un crecimiento galopante. Las multinacionales están ansiosas por diversificar sus cadenas de suministro y alejarlas de China, y México es un centro manufacturero ubicado junto a Estados Unidos que está entrando a un boom post-COVID,
¿Por qué no ocurre? The Economist lo atribuye a que los inversionistas ven con cautela lo que está pasando en México. Temen la incertidumbre generada por la forma de gobernar del presidente. A AMLO, dice, no le gusta que supervisen su poder, tampoco los medios críticos. Recorta el presupuesto de agencias de supervisión o las llena de sus simpatizantes. La semana pasada dijo que reemplazaría al gobernador del Banco Central por alguien que favorezca una economía moral. Ha amenazado al órgano encargado de las elecciones. Pues dice verdades, ¿no? O sea, narra lo que está pasando en México. Los próximos 3 años, alerta el artículo, determinarán la profundidad y duración del daño que López Obrador haga a México y a su democracia. Si bien la Constitución le impide buscar la reelección, su intento por extender el periodo de un juez aliado, qué fuerte, ¿no?, en la Suprema Corte, ha generado temor de que se trate de un precedente. Las instituciones mexicanas son fuertes, pero pueden ceder bajo el constante ataque de un fanático con apoyo popular. Esta frase es muy contundente. Eso es López. Es eso. Considerando el riesgo, los votantes el 6 de junio deberían apoyar a cualquier partido, y aquí es donde se meten ellos a tratar de dirigir el voto, ¿no?, de oposición que esté en mejor posición de ganar. Dicen, los partidos de oposición deberían trabajar juntos para frenar al presidente. O sea, ya les dictó línea a los cárteles, ¿no? La oposición, dice, debería aprender de AMLO. Es un líder popular, considera, porque la oposición hizo un deficiente trabajo en ayudar a quienes se quedaron atrás durante el boom que siguió la liberalización económica en los 80s, y también debido a que gran parte de la clase dirigente es realmente corrupta. Pues sí, aunque la estrategia del actual mandatario no ha limpiado a México de la corrupción, él se dedica a insistir en la necesidad de limpiar. Y Estados Unidos, a decir de la revista británica, el gobierno de Joe Biden, a diferencia del anterior de Donald Trump, debería dejar claro que está poniendo atención a lo que ocurre en México. Biden, concluye, debe actuar con tacto por la comprensible alegría que sienten los mexicanos a ser presionados por el vecino del norte, pero Estados Unidos no debería voltear la vista ante el artero autoritarismo en su patio trasero. Vean lo que nos dicen, ¿no? Al mismo tiempo que envía vacunas incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas. Es como un llamado a Biden, ¿no? ¡Ey! Mira lo que está pasando allá. Bueno, pues esto es más o menos lo que dice el artículo. Pues no, obviamente no me voy a suscribir a la revista para leerlo completo. Pues ya hicieron un resumen. Y déjenme hago una pausa con esto. Y les decía que les dolió. Indudablemente les dolió. Esto va a ser tema mañana en la mañanera. Ustedes van a escuchar a López cómo va a echar espuma por la trompa cuando hable de este tema. Les dolió. Yo no recuerdo, ustedes díganme, la verdad no me viene a la cabeza en este momento una respuesta de este tipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una publicación de un medio extranjero. O sea, utilizaron las vías de la Secretaría de Relaciones para contestarle a una revista. Les dolió. Vaya que les dolió. Fue como un periodicazo en el hocico y les dolió. Señor editor, dice Marcelo Ebrard, hace apenas una semana tuve el gusto de conversar con el editor internacional de su revista. Aproveché la ocasión para exponerle los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace 2 años y medio. Hablamos, entre otros temas, de los esfuerzos que, como gobierno, estamos emprendiendo para salir de la pandemia de COVID-19, de nuestras constructivas relaciones con Estados Unidos, así como de nuestra visión para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país y Centroamérica, y de la situación política del país en general. El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa.
Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean, dice Marcelo Ebrard. Hace poco se predijo que López difícilmente alcanzaría el poder y que, en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con Estados Unidos. Nada de ello ha ocurrido, por el contrario, el gobierno del presidente López ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres, como él siempre lo prometió. Al mismo tiempo, ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas sanas. Logró, por ejemplo, incrementos históricos al salario mínimo, al tiempo de mantener a raya la inflación y sostener la estabilidad de la moneda. En el ámbito bilateral, ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con la administración del presidente Joseph R. Biden. Bueno, esto es lo que les decía hace un rato. Acuérdense de este párrafo, porque pues aquí que reclama Marcelo, si el mismo medio lo está diciendo. El mismo medio dice en uno de sus párrafos que es uno de sus logros, ¿no? Por aquí era el que poníamos, ¿no? Aquí está. El artículo reconoce cosas positivas a AMLO, o sea, lo está reconociendo, pero yo creo que estaba tan enchilado Marcelo que ni siquiera se dio cuenta de eso. La falla de las élites en entender a López hoy parece repetirse en sus páginas. Estas dibujan un panorama desolador para el país, pero pierden de vista que, si bien la economía mexicana, al igual que la del resto de los países, sufrió los estragos de la pandemia, crecerá alrededor del 6% este año sin haber contratado deuda, manteniendo las finanzas sanas y con números históricos de inversión extranjera directa. Esto es un burdo engaño. Si caímos 8.5 el año pasado, no vamos a crecer 6, más bien vamos a recuperar 6 y estaríamos entonces todavía este año con una pérdida en relación a 2019 de 1.5%. Eso no es crecer. Eso no es crecer, que no los engañen con este cuento. Eso es recuperar y ni siquiera llegar a cero para quedar tablas como en 2019, no. Eso es recuperar y no completamente lo que pasó en el año 2020. Ese es un argumento bastante burdo, pero pues la gente cree que sí va a haber crecimiento. Su semanario cuestiona la respuesta gubernamental ante el COVID-19, pero pasa de largo el esfuerzo mediante el cual México logró en cuestión de meses expandir al más del doble sus capacidades de atención hospitalaria y contar con un acceso oportuno y universal a la vacuna. No por nada, México es actualmente el 10º país con mayor número de vacunas aplicadas a su población, lo cual, dicho sea de paso, ha mantenido su apoyo al presidente en las horas difíciles. Pero quizá lo más llamativo de los textos, por lo absurdo que resulta, es la sugerencia de que el presidente López de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto. Muchos de sus lectores recordarán que México era hasta hace no tanto un país autoritario, sin libertad de prensa ni comicios libres. Que transitó a la democracia gracias al empuje de muchos mexicanos, entre los que destaca López Obrador. Su lucha de décadas en contra de un sistema cerrado ha derivado en una democracia fuerte, plural y diversa. Esto es falso, completamente falso. ¿Cuál democracia? No existe democracia en la que, como nunca, dice Marcelo, se consulta a la población de manera directa sobre temas sustantivos. No es cierto. López consulta sobre lo que rechaza la gente. Cuando nota rechazo, entonces recurre a sus famosas consultas amañadas, como la de la termoeléctrica de Huesca. Es así, ¿no? Esto ocurre cotidianamente, dice. Por ejemplo, en Estados Unidos, en donde en conjunto con la elección de candidatos se votan proposiciones controversiales. Como nunca antes en la historia, en México hay plena libertad de prensa y de pensamiento. No es cierto, por favor, no es cierto. Libertad de prensa y todos los días está jode con la prensa. Como esto, esta es una muestra de que no hay libertad de prensa. O sea, es imposible que digan que existe libertad de prensa, de expresión, de manifestación de ideas, cuando con todo el poder de la presidencia se ataca a los medios que publican contra López.
Eso es imposible, eso es una contradicción. Pero bueno, en un ejercicio inédito, López rinde cuentas a la ciudadanía y mantiene un diálogo circular con la prensa. No es cierto, lo mantiene con sus paleros. A los que le cuestionan les llueve después en la mañanera y después con los paleros. Los niveles de crítica al presidente son incomparables. Tampoco es verdad con los de sus antecesores. No es cierto. Baste con abrir cualquier diario mexicano y no obstante ello, es el mandatario más popular de la democracia mexicana. Hay dos posibles explicaciones a que un gobierno como el del presidente López Obrador se mantenga con alto margen de aprobación, incluso después de haber transitado por momentos difíciles. La visión elitista defendida ad nauseam es que esas mayorías están equivocadas y no saben lo que realmente les conviene. Otra, acaso la más obvia, pero sorprendentemente poco considerada, es que la mayoría de las personas se está favoreciendo por un sistema que por primera vez los tiene como prioridad. ¿Acaso no será tiempo de cuestionarse qué son las élites? Que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas? Vivimos tiempos turbulentos y sin duda hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social. Pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando. Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo. Atentamente, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Pues ya lo veremos en las elecciones. Aún así, es indudable que en estos 2 años y medio López ha perdido muchos apoyos, eso que ni qué, y que es muy complicado. La tienen prácticamente imposible para volver a tener los resultados que tuvieron en 2018. Y esa es una prueba, ustedes lo verán el día 6, esa es una prueba de que hay mucha gente, muchísima, que pues no le está gustando lo que está ocurriendo. Pues bueno, esto es lo que publicó hoy The Economist sobre el falso Mesías. Le dolió, tanto le dolió, que tuvo que salir Marcelito a defender a su amo. Les dolió el periodicazo en la trompa. Fuerte. Ahí se los dejo, compas. Vean el videíto que hicieron. Me voy a morir. Ah, no, me voy a matar, dice el monito. Saludos. Me voy a matar, te me gusta. Me voy a matar. Me voy a matar, te me gusta. Me voy a matar.